Bienvenidos al programa de capacitaciones virtuales de autonomía microbiológica. En estos momentos que estamos viviendo a causa de la pandemia, nos pareció importante poder acercar al sector de la cerveza artesanal una serie de charlas enfocadas en la reutilización de levaduras cerveceras. Este programa cuenta con distintos módulos que abordan los temas más importantes a la hora de reutilizar levaduras. Cada módulo está dividido en diferentes videos y el orden de los videos y de los módulos es importante a la hora de abordar este curso, ya que el contenido está armado de manera secuencial. En la descripción de este video pusimos el link que los llevará a una página donde encontrarán la información completa del curso y los links a todos los videos. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube de Ciencia y Cerveza y en redes sociales. Esta es una propuesta del Centro de Referencia de Levaduras y Tecnologías Cerveceras CRELTEC, que es parte del Instituto de Biopertenencia de CONICET y Universidad Nacional del Comahue, IPATEC, y cuenta con el apoyo de la Fundación CRELTEC. Esperamos que esta información les sea de utilidad y ojalá podamos volver a encontrarnos pronto. Bienvenidos a la tercera y última parte de este módulo de reutilización de levaduras cerveceras. En esta parte vamos a estar hablando de algunas cuestiones más prácticas que tenemos que tener en cuenta a la hora de reutilizar, como por ejemplo de dónde cosechamos la levadura, en dónde colocamos esta levadura que cosechamos, cuánto inoculamos, cuánta cantidad de levaduras tengo en mi crema, y también cuestiones que tienen que ver con hasta cuándo yo reutilizo una levadura, cuál es el punto donde ya voy a parar y esa levadura no la voy a reutilizar más. ¿Cuándo cosecho? ¿Cuándo puedo sacar la levadura del tanque para inocular en una nueva fermentación? Este punto es un punto que tenemos que determinar para cada cepa y en nuestras fábricas, y tenemos que tener en cuenta tres puntos principalmente. Por un lado es que la levadura haya terminado de fermentar. Por el otro es que la tengamos en el cono, que la levadura haya sedimentado, haya floculado y se haya ido al fondo, y teniendo en cuenta de que tenemos que tratar de que esta levadura que está en el cono tenga la menor cantidad de cerveza posible. Y por el otro es que tenemos que tener siempre como objetivo principal preservar la calidad de nuestra levadura. Y en este caso tenemos que preservar la viabilidad de la levadura que tenemos ahí. No la tenemos que dejar el tiempo suficiente como para que las células se empiecen a morir, sino que tenemos que determinar en qué momento tenemos esas condiciones de que esté en el cono, de que haya terminado de fermentar y que la viabilidad todavía sea alta. ¿Sí? Entonces, por eso yo les contaba en la parte anterior que necesitamos conocer, por un lado, el comportamiento de floculación de nuestra levadura, el comportamiento fermentativo, tenemos que seguir la fermentación, tenemos que saber cuándo terminó de fermentar y tenemos que evaluar la viabilidad de esta levadura para tratar de que esta viabilidad no baje. Hay levaduras, y esto es lo que les comenté también en la segunda parte de este módulo, que hay levaduras que son más resistentes y pueden estar más tiempo en el cono sin perder viabilidad, y hay levaduras que son un poco más susceptibles a las condiciones de estrés que tiene la levadura en ese momento y su viabilidad baja rápidamente. Como modo de ejemplo les voy a contar el caso del S04. La S04 es una levadura seca bastante utilizada, es una de las más utilizadas en Argentina junto con la US05. Esta es una levadura que cuando empezamos a reutilizar su comportamiento de fermentación y de floculación hacen que sea bastante fácil de reutilizar porque es una levadura rápida, fermenta rápido y rápidamente se va al cono. Es muy floculante, entonces yo en pocos días puedo cosechar una levadura y una crema con las características necesarias para inocular en una nueva fermentación. Esta es una levadura que a las 48 horas, si todo fue bien, ya está llegando a densidades finales, o sea, ya cumplió el primer punto que es que haya terminado de fermentar, pero todavía la crema que vamos a tener en el cono es una crema que es bastante líquida y donde la cantidad de cerveza que tenemos todavía es alta. Entonces, si le esperamos 24 horas más, vamos a tener una crema más compacta, con menos cantidad de cerveza en la crema y que todavía está bien en cuanto a su calidad. Su viabilidad es buena, pero esta levadura es una levadura que tiene una ventana de cosecha bastante corta,
porque rápidamente empieza a bajar su viabilidad. Entonces tenemos entre el tercero y el quinto día más o menos son los días que esta levadura esté en su momento óptimo para ser cosechada. Ya después de ese momento empieza a bajar bastante la viabilidad. Entonces ya estaríamos no respetando el tercer punto, que es tener como objetivo preservar la viabilidad de nuestra levadura. ¿Sí? Entonces nosotros podemos sacar en el tercer y cuarto día y quinto levadura para inocular en un nuevo fermentador. Siempre que si tenemos un microscopio nos va a permitir determinar la viabilidad y vamos a tener un poco más de flexibilidad para determinar si esa levadura está bien o no. Si no tenemos un microscopio, en el caso de esta cepa, les recomiendo que traten de utilizarla lo antes posible y no dejarla mucho tiempo en el fermentador. Siempre es preferible, si no tenemos un fermentador donde inocularla, cosecharla, sacarla del fermentador y guardarla en frío. En un ratito vamos a hablar un poco sobre el guardado en frío de estas levaduras. La mayoría de nosotros contamos hoy con fermentadores cilindrocónicos. Esto quiere decir que para cosechar la levadura vamos a tener que esperar a que la levadura decante y sedimente dentro de nuestro fermentador y así poder cosecharla por el fondo del tanque. Tenemos que entender que la levadura en el cono va a estar estratificada. A lo largo de las sucesivas reutilizaciones, nosotros tenemos que asegurarnos que el perfil de nuestra levadura no varíe. Y no todas las levaduras dentro de una población tienen las mismas características genéticamente hablando. Y estas variaciones llevan a que algunas células de estas levaduras presenten características diferentes. Por ejemplo, las células que son menos atenuativas se van a ir al fondo de manera más temprana durante la fermentación junto con el trub y levaduras que están muertas. En cambio, las células que quedan en suspensión y floculan más tardíamente van a quedar en la parte superior del cono. Y probablemente estas sean cepas que son más atenuativas. Entonces, nosotros para asegurarnos una consistencia de nuestras características fermentativas a lo largo de las sucesivas reutilizaciones, tenemos que tratar de cosechar las levaduras que están en la fracción del medio, que estas son levaduras que tienen una floculación y una atenuación promedio. Y este es un punto que tenemos que tener en cuenta, que en la medida que nosotros vayamos teniendo sucesivas reutilizaciones, tenemos que ser consistentes en la fracción del cono que nos vamos a llevar. Si nosotros no somos consistentes, lo que vamos a tener a lo largo de las sucesivas reutilizaciones es que vamos a tener una modificación de las características fermentativas de nuestra levadura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esto? Tenemos que generar un régimen de purgas adecuado, es decir, tenemos que asegurarnos que nos vamos a deshacer de la primera fracción de levaduras para poder cosechar la segunda fracción y dejar en el fermentador para después también desechar la parte superior del cono. Es importante en este punto hacer el comentario con respecto a cómo se saca la levadura del cono. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros abrimos las llaves muy rápido y muy abruptamente, corremos el riesgo de canalizar ese cono y llevarnos cerveza. Entonces tenemos que tratar de que las purgas y la recolección de esta levadura sea de manera delicada. Es una palabra un poco rara, delicado, pero tenemos que tratar de que las maniobras en el momento de la cosecha sean suaves para no generar esta canalización. Entonces, si ya tenemos definido la ventana de cosecha y ya sabemos cuál es la fracción de nuestra crema que vamos a cosechar y que tenemos que llevarnos para inocular en un nuevo tanque, tenemos que ver dónde vamos a cosechar esa levadura. Y la verdad es que las levaduras las podemos cosechar en cualquier recipiente, siempre y cuando este recipiente pueda ser sanitizado. Y en este punto tenemos que ser casi que obsesivos en cuanto a
a la sanitización. Piensen que es un momento crítico en el cual vamos a sacar la levadura del tanque, la vamos a meter en un recipiente y de ese recipiente vamos a inocular un nuevo tanque. Si en ese punto no tenemos controlada el tema de la sanitización y corremos riesgos de introducir contaminantes, vamos a llevárnoslo a los otros tanques. Entonces es muy importante que seamos obsesivos en cuanto a la sanitización en este punto. Acá lo que podemos hacer es, una vez que cosechamos nuestra levadura, nos la llevamos a un tanque en ese mismo momento e inoculamos, o si no tenemos ningún tanque donde inocular la levadura que cosechamos, la podemos almacenar en frío. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de almacenar en frío? Primero, la levadura soporta cuando la guardamos un poco de presión, es más, está bueno que no esté en contacto con oxígeno nuestra levadura, entonces si junta un poco de presión por la producción de dióxido de carbono, mejor, pero tenemos que tener en cuenta que esta presión no sea alta. Entonces, un poco de presión no pasa nada, pero tenemos que tratar de guardarla en recipientes que no junten demasiada presión. Si nosotros lo guardamos en un recipiente hermético o cerrado, tengan en cuenta que si bien la vamos a mandar a frío y la actividad metabólica de nuestra levadura va a bajar, no va a desaparecer. Entonces siempre vamos a tener una cierta producción de gas que tenemos que evitar que se concentre y almacene en este recipiente. ¿Cuánto tiempo podemos guardarla en frío? La recomendación es no más de una semana. No todas las cepas tienen una gran capacidad de resistir el almacenamiento en frío. Esto también lo tienen que ver según la cepa que estén utilizando, pero una semana, y sobre todo si no tienen microscopio como para poder evaluar cómo es la viabilidad de las levaduras, es un tiempo prudencial para no jugarse a inocular una levadura que ustedes creen que está en un buen estado y no es así. Siempre que la guarden en frío tienen que tener en cuenta de que antes de inocularla la tienen que atemperar. Si nosotros sacamos del heladero un inóculo y enseguida lo metemos en un fermentador, ya sea a 10 grados o a 20, la levadura va a tener un shock térmico. Y esto, como saben, cualquier situación que a la levadura le genere un estrés de algún tipo va en detrimento del estado fisiológico y por lo tanto va a tener un efecto sobre la fermentación. Ya pudimos encontrar la ventana de cosecha, cosechamos nuestra levadura, ahora, ¿cuánto inoculo en mi próxima fermentación? Y esto está relacionado también con esto que hablábamos al principio de las tasas de inoculación que son necesarias para llevar adelante una fermentación limpia y eficiente. Entonces, la cantidad de células de levaduras que tengo que inocular en un fermentador va a estar definido y determinado por una ecuación. Y en esta ecuación lo que va a tener en cuenta es, por un lado, la tasa de inóculo de levadura, por el otro lado, el volumen de mosto que vamos a inocular. En esta fórmula está el volumen del mosto es en mililitros, lo cual es bastante poco práctico para los que trabajan con volúmenes grandes de litros, por los grados plató del mosto, es decir, la densidad que tenga mi mosto. Estos tres factores van a definir la cantidad de células que yo tengo que inocular, ¿sí? Los valores en esta filmina pueden ver para levaduras A, que se recomienda una tasa de 0,75 millones de células, y las levaduras Lager, que se recomienda una tasa del doble, de 1,5 millones de células. Estos valores son recomendados y son como un punto de inicio donde ustedes pueden empezar a trabajar, pero está bueno que cada uno de ustedes evalúe cuál es la tasa de inóculo adecuada o que les da el mejor producto final. ¿Sí? Conozco cervecerías que para levadura 6 usan una tasa de inóculo de 1 millón de células para una fermentación, y esta es la tasa que ellos encontraron que respondía al mejor producto final que ellos estaban buscando. Entonces esta es un parámetro que ustedes pueden modificar. En cuanto a los mililitros del mosto y la densidad, esos son dos factores
que van a estar definidos por su fábrica y por el estilo de cerveza que estén haciendo. No me voy a detener mucho en esta parte porque en el módulo de microscopía y en la parte de la aplicación, Carlos va a estar hablando sobre esto. También es importante tener en cuenta que cuando vamos a inocular un fermentador con un starter o una levadura líquida que viene de un laboratorio, estos valores pueden ir incluso a la mitad. Recién vimos entonces cuántas células tenemos que inocular en una determinada fermentación. Pero cuando nosotros cosechemos la levadura, lo que vamos a tener es una crema, una pasta de levaduras, y tenemos que determinar qué cantidad de células tenemos en esa crema. Y acá vamos a tener dos caminos que podemos seguir. Por un lado, si contamos con un microscopio, y por otro lado, ¿qué hacemos si no tenemos microscopio? Si tenemos microscopio, la técnica que se utiliza es bastante sencilla. Se usa una cámara de recuento que se llama cámara de Neubauer y normalmente se acompaña de una tinción vital que, como vimos en la segunda parte de este módulo, nos va a permitir determinar la viabilidad y la calidad que tiene nuestra levadura, porque uno puede contar una cantidad de células en una crema y estas células estar todas muertas y entonces esa crema no va a ser de utilidad. Para el tema de microscopía hay un módulo específico que es el de microscopía cervecera y también el módulo de la aplicación donde se va a desarrollar cómo es la técnica de recuento y tinción vital para determinar la calidad de nuestra levadura. Y si no tenemos microscopio, ¿cómo hacemos? Y este es un punto donde me gustaría detenerme un poco, porque muchas veces se cree que si no tenemos microscopio no podemos reutilizar. Y la idea en realidad de esta parte de reutilización es un poco sacar esa idea y transmitirles que si uno no tiene microscopio, igualmente puede reutilizar. Y esta reutilización puede ser buena. Si uno tiene en cuenta y cuida estos aspectos de los que venimos hablando, de las características de fermentación, de darle la nutrición adecuada, de oxigenar el mosto, de cuidar el momento de cosecha, de tratar de que la levadura no esté mucho tiempo en el cono, y siempre con el objetivo de mantener la calidad de nuestra levadura y el buen estado fisiológico. Y si también lo que hacemos es seguir las fermentaciones y ver que estas fermentaciones se suceden de la manera que esperamos y no tienen ningún problema, y si cuidamos que la crema que estamos cosechando sea la fracción del medio y tratamos de no llevarnos esos extremos que nos van a afectar al comportamiento fermentativo, podemos pensar que la levadura que nosotros vamos a estar cosechando está en un buen estado fisiológico. Entonces, si cuidamos todo esto, podemos usar algunas técnicas que nos van a permitir aproximar al número de células que tenemos en esta crema. Por un lado podemos usar valores de referencia. Si uno hizo todo bien y mantuvo las condiciones de fermentación y esa levadura está en una buena calidad y tenemos una buena cantidad en la crema de alrededor de 1 por 10 a la 9 células por mililitro, podemos usar estos valores de 0,8 a 1 kilo cada 100 litros de cerveza, que funcionan bastante bien. Pero hay otra cosa que podemos hacer para ser un poquito más precisos en la cantidad de células que tenemos. Sobre todo que a veces las capacidades de desfloculación de una cepa no son muy altas, entonces de esta manera podemos más o menos inferir qué cantidad de células tenemos. Esta es una técnica bastante simple. Lo que se necesita es un recipiente graduado que nos permite diferenciar la cantidad de líquido de los sólidos que tenemos en nuestra crema. Entonces, lo que hacemos es colocar una cantidad de crema de levadura en este recipiente graduado, lo llevamos a la heladera, alrededor de 2 horas es una buena cantidad de tiempo para dejar que esa levadura decante y sedimente en ese recipiente, y en base a eso calculamos más o menos no, como está graduado lo vamos a poder calcular bien, cuál es el porcentaje de sólidos con respecto al líquido que tenemos.
y hay una estimación que es que si nosotros tenemos una crema de 50% de sólidos, vamos a decir, la cantidad de células que tenemos en esa crema es de 1.2 billones de células por mililitro. Entonces, en base a esto, nosotros podemos calcular qué cantidad de crema tenemos que inocular en nuestra próxima fermentación. Entonces, sea utilizando estos valores de referencia de 0,8 a 1 kilo cada 100 litros o determinando con esta técnica la cantidad de células un poco más precisa que tenemos en nuestra crema, podemos inocular una nueva fermentación. ¿Cuál es la ventaja del microscopio? Es que con el microscopio nosotros podemos ver cuál es la calidad y en este caso la viabilidad de nuestra crema y en base a eso poder compensar las células muertas en el volumen que vamos a inocular. Que cuando no tenemos microscopio es más difícil poder compensar en este punto. Pero bueno, ustedes se van a ir dando cuenta y en la práctica lo van a ir viendo que si ustedes ven que una fermentación viene un poco más lenta o tuvo algún tipo de diferencia con una curva de fermentación estándar, igual la tienen que usar, bueno, tiendan a compensar con un poco más de levaduras porque probablemente esa levadura no esté en su óptimo, ¿sí? Pero mientras que ustedes cuiden todos estos aspectos, pueden tener una buena reutilización y que ésta sea efectiva y eficiente sin contar con un microscopio. Ya llegando al final de este módulo de reutilización, me gustaría hablar un poco sobre una cuestión que siempre sale, que es esta cosa de la reutilización de levaduras versus los estilos. Y de cuándo son los momentos donde uno toma la decisión de no seguir utilizando una levadura. En reutilización hay una regla que uno trata de mantener, que es esta cuestión de menor a mayor, de siempre pensar que si cosechamos una levadura que sea de una cerveza que tiene menos densidad, por lo tanto menos contenido de alcohol, menos carga de lúpulo, menos cantidad de maltas oscuras, y esas son las cervezas que nosotros siempre tenemos que tratar de elegir para que sean nuestra provisión de levaduras en reutilización. No siempre se puede hacer esto, siempre estas reglas o las cuestiones que uno ve en la teoría y lo que es el ideal, cuando uno va a la diaria y a lo que en realidad pasa en una fábrica se tiene que adaptar. Entonces estas son como sugerencias que está bueno que tengan en cuenta, pero no que tienen que atenerse a esto a rajatabla. Es decir, si un día no tienen levadura y tienen que cosechar de una cerveza que tiene por ahí una carga de lúpulo o que tiene más densidad, bueno, lo van a hacer, pero siempre sabiendo que esa no era la mejor opción. Obviamente esto es peor o uno se ve más afectado si no cuenta con un microscopio donde puede ver la levadura que está cosechando qué viabilidad tiene. Pero está bueno que tengan en mente que siempre es mejor tratar de tener una cerveza de baja densidad, con baja carga de lúpulo y baja maltas oscuras para poder cosechar levadura. Esto nos lleva a que es importante cuando uno reutiliza sentarse y empezar a pensar en el diagrama de cocciones que va a hacer. Siempre tiene que tratar de pensar de que está bueno tener una cerveza con estas características que sea nuestro proveedor de levaduras. Y esto se puede arreglar un poco con el diagrama de cocciones. Obviamente, a mayor cantidad de estilos y a mayor cantidad de cepas que estemos utilizando en nuestra fábrica, más difícil va a ser de poder tener siempre una cerveza con estas características que nos pueda provisionar de levadura. Entonces, básicamente acá les dejo un diagrama donde más o menos se ve cómo sería un diagrama de reutilización. Por ejemplo, si uno arranca de una Golden o de una cerveza rubia, liviana, siempre es como la mejor cerveza para arrancar.
podría ir a otra Golden o a una Pale Ale o a cualquier otra cerveza que elija. De esta Golden podría ir todo por una línea de Goldens. Entonces, cuando yo tengo toda una línea de Goldens que va generando, siempre tengo una provisión de levaduras, pero sabemos que por ahí las Golden no son hoy un estilo de cerveza que uno tenga continuamente en la fábrica. Pero tenemos que tener en claro que cuando llegamos a cervezas como la CIPA o como una barley wine o como cervezas que tengan muy alta densidad, la levadura que vamos a tener al final de la fermentación no va a estar en su óptimo, va a haber sido sometida a condiciones de fermentación bastante estresantes, por lo cual uno trata de descartar esas levaduras. Lo mismo cuando tengo cervezas con dry hop, cuando dry hopeamos una cerveza estamos introduciendo un lúpulo que, que puede en el momento que lo, que lo metemos en el tanque, depende cómo sea las maniobras que hagamos para hacer el dry hop, o incluso los pellets pueden tener una mínima carga microbiana, que en esa cerveza no vamos a detectar ningún cambio organoléptico ni de presencia de contaminantes, pero que en las sucesivas reutilizaciones quizás esos contaminantes se podrían llegar a ser evidentes en caso de estar. Y aparte sabemos que el lúpulo tiene propiedades antimicrobianas que van a generar otro punto de estrés para la levadura. Entonces, siempre está bueno tener en mente esto, de tratar de cosechar levaduras de cervezas simples y sencillas que nos van a permitir tener levaduras que hayan sido sometidas a bajo número de estreses. Otra de las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta es que yo voy a dejar de utilizar una levadura y de reutilizarla cuando yo identifico una baja viabilidad en mi levadura. Cuando vea que tengo modificaciones en mi fermentación, esto lo voy a ver siempre y cuando yo siga las fermentaciones, pero creo que ya les quedó claro que hacer curvas de fermentación y seguir las fermentaciones en cuanto a densidad y pH me van a dar un montón de información. Entonces, si yo veo una modificación en la curva de fermentación o veo una disminución en el pH más de lo normal, voy a decidir que esa levadura no la voy a utilizar. Obviamente, si tengo algún indicio de contaminación organolépticamente o el pH puede ser un indicador de presencia de contaminantes, esa es una levadura que no voy a reutilizar. Eso sí es como el punto donde uno tiene que ser bastante exigente. Si yo detecto o siento o presiento que mi cerveza puede estar contaminada, esa levadura no la voy a reutilizar. Y obviamente muchas veces vamos a ver que una levadura llega a su fin porque ya no tengo dónde inocularla. Entonces, para repasar un poco todo lo que vimos durante este módulo y por ahí como las claves para tener una buena reutilización, primero obviamente vimos el tema de la limpieza y sanitización. Tener un inóculo libre de contaminantes es indispensable cuando vamos a reutilizar, entonces tenemos que asegurarnos que nuestras técnicas de limpieza y sanitización sean efectivas y eficientes. Si no podemos garantizar esto, la reutilización va a ser contraproducente. ¿Sí? Tiene un montón de beneficios, pero si nosotros no podemos garantizar la limpieza y sanitización, nos va a traer muchos problemas. Es clave que conozcan el comportamiento fermentativo de la levadura y el comportamiento de floculación, tanto para tener seguimiento de la calidad de mi levadura, tenga o no tenga microscopio. Ya vimos toda la información que nos puede dar una curva de fermentación y obviamente conocer la capacidad floculante y el comportamiento de sedimentación de mi levadura me va a permitir encontrar las ventanas de cosecha que necesito definir para colectar esta levadura. Asegurar una nutrición adecuada de la levadura es básico. Tengan en cuenta
todo lo que vinimos hablando. Y con respecto al oxígeno, el oxígeno es algo que tienen que asegurar que van a poder tener, así pueden llegar al final de una fermentación con una buena calidad de levadura. Y de la mano de esto viene reducir el estrés de la levadura en todos sus aspectos, incluso inoculando las cantidades apropiadas de células para que se pueda llevar adelante una fermentación limpia y de buena manera. La cosecha y la selección de la crema y de la fracción que vamos a cosechar también es fundamental. Acuérdense que tenemos que tratar de mantener durante las sucesivas reutilizaciones que las características fermentativas de mi cepa sean la misma, porque para el caso, si no, podemos introducir otras cepas de levadura si queremos buscar otro efecto, pero necesitamos tener una consistencia en nuestras fermentaciones y para esto necesitamos poder cosechar la fracción de crema que nos va a permitir esto, y obviamente determinar los momentos de cosecha teniendo en cuenta la viabilidad de nuestra levadura, la calidad de esa levadura y que tengamos una cantidad de células suficiente para llevarnos la mínima cantidad de cerveza a otro tanque. En cuanto a los contenedores de levaduras, es importante el tema de la sanitización, que sean contenedores que permitan ser sanitizados eficientemente, que sean contenedores que no junten presión, tengan en cuenta esto. Vean el tema de las temperaturas, ténganlo en cuenta. Si voy a llevarla frío, cuando la saque para reutilizarla tengo que dejar a temperar, y obviamente los tiempos que esta levadura va a estar en una heladera son importantes. Y así llegamos al final de este módulo de reutilización de levaduras cerveceras. Espero que la información les haya servido para poder implementar esta práctica en su cervecería, teniendo en cuenta que trae un montón de beneficios si la implementamos de la manera adecuada. Este es el equipo del IPATEC, que gracias a todos llevamos adelante el programa Ciencia y Cerveza, y en este momento en particular fuimos los que participamos para que puedan hoy estar viendo estos videos. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook, la página web, donde van a encontrar un montón de material sobre los cursos y también material didáctico de técnicas que pueden aplicar en sus cervecerías. Está el mail institucional y pueden seguirnos en Instagram para enterarse de las novedades. Así que muchas gracias por haberme acompañado en este curso de reutilización de levaduras cerveceras y espero que nos volvamos a encontrar pronto.